Retomamos las sesiones con un panel que abordará uno de los temas más urgentes para el país, la inseguridad. El impacto del crimen organizado, las mafias y la debilidad del sistema judicial son factores que amenazan la estabilidad, la economía y la confianza ciudadana. Para entender el problema y plantear soluciones, presentamos nuestra siguiente sesión: Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción? Invitamos al escenario como moderador a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República del Perú ad interim y exministro del Interior, a Francisco Calisto Gianprietri, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, y a Juan Villarán, ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, además de ser ex vicepresidente del INPE. Adelante. Antes de iniciar la sesión, vamos a lanzar un video introductorio para ponernos en contexto con muy interesantes cifras sobre este urgente problema. Hoy en el Perú, 6 personas serán asesinadas. 73 valientes denunciarán ser extorsionados. No podemos saber cuántos callarán ante el miedo. Entre enero y agosto de este año, 180 transportistas entre mototaxis, taxistas, colectiveros, choferes de micro y buses fueron asesinados. Hoy, casi el 90% de transportistas de Lima pagamos cupo. Sin embargo, nos siguen matando. Entre el 2024 y 2025, más de 5.000 bodegas han cerrado por culpa de la inseguridad ciudadana. Muchas familias, como la mía, perderemos nuestro sustento. Las bandas criminales se financian con el cobro de cupos y extorsiones a pequeños negocios. Hay negocios que tenemos que pagar cupos a más de una banda. Se estima que las pérdidas económicas anuales por este delito son más de 6.000 millones de soles. Y el costo total de inseguridad asciende a más de 31.500 millones de soles al año. Eso es el 3% del PBI. Las pymes son las más afectadas. El 80% de los pequeños negocios han sido blancos de al menos un delito. 3.5 millones de peruanos han sufrido robos al usar efectivo. El Perú exporta el 44% de oro ilegal de Sudamérica y se estima que este año exportaremos más oro ilegal que legal. Con tales recursos, ¿cómo la policía podrá hacerle frente a este problema de inseguridad? Pese a esto, la policía ha logrado capturas importantes como la de los cabecillas del Tren de Aragua, entre otras bandas criminales. No obstante, durante este quinquenio hemos tenido 3 presidentes, más de 15 ministros del Interior y una alarmante rotación de las cabezas de la institución policial. Y la verdad incómoda es que, pese a las alarmantes cifras, noticias, conferencias, marchas, la indiferencia sigue. Preferimos voltear la mirada. Es momento de unirnos para tomar acción. No dejemos que más voces se apaguen. Adelante, Fernando. Comience. Buenas tardes. Gracias, María Isabel y Gonzalo, por la invitación. Para resolver los problemas de seguridad ciudadana hoy día en el Perú, se requieren soluciones radicales. Si pensamos que hoy día en el Perú, con métodos normales, vamos a solucionar un problema que ha rebasado largamente la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, estamos equivocados. Hay que tomar soluciones radicales. Y voy a ver las 3 instituciones básicas para combatir el delito: el sistema judicial, Fiscalía y Poder Judicial, la Policía Nacional y el sistema penitenciario. Tenemos 2 problemas que son los que han creado esta situación, básicamente. Primero,
la llegada de decenas de miles de delincuentes venezolanos muy violentos, que son los que han provocado esta situación de crímenes, de aumento de los homicidios, de extorsiones, etcétera. Por lo menos 30.000 o 40.000 según cálculos de la policía. En su momento, Venezuela era el país con la más alta tasa de homicidios del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Y los responsables de la política en ese momento no se fijaron en ese hecho y dejaron entrar libremente a más de 1,5 millones de venezolanos. Hoy día estamos pagando las consecuencias y algunos de ellos encima nos dan consejos hoy día. Y en segundo lugar, se cambió el sistema judicial y se le dio un enorme poder a la Fiscalía en detrimento de la policía. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos que resolver. Primero, hay que limpiar el sistema judicial. Se habla de una reforma judicial que es indispensable. Por cierto, sí, hay una comisión en el Congreso que dirige Mari Carmen Alba, que ella tiene una propuesta que en caso de aprobarse, se requieren votos para eso, tomará por lo menos 2 años en empezar a implementarse y en dar resultados 3, 5, 8, 10 años, no sabemos cuánto. Eso no basta. Hay que limpiar el sistema judicial, porque tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas. Hace poco, en una mesa de trabajo del Congreso, había un fiscal que se quejaba de la escasez de recursos del Ministerio Público. Tiene toda la razón. Todas las instituciones tienen recursos escasos, pero yo le decía, ustedes tienen decenas de fiscalías de derechos humanos e interculturalidad, que no se dedican a defender los derechos humanos de Pancho, de Juan, de ustedes o míos. No, se dedican única y exclusivamente a perseguir policías y militares. Se trata de cómo administran ustedes sus recursos. ¿Se dedican a eso o a perseguir a la criminalidad? ¿A perseguir a los policías y militares o a perseguir a los criminales? Hay que limpiar, barrer el sistema judicial. Nayib Bukele hizo lo que hizo, entre otras cosas porque votó a 1/3 de los magistrados del sistema judicial de su país. ¿Cuántos tenemos que votar acá? 1/3, la mitad, 2/3, no lo sé. Pero si no se hace eso, no vamos a derrotar a la delincuencia. El resto son historias. La policía tiene problemas muy serios y tiene también muchas potencialidades. Hay un problema de gestión, hay muchos recursos que se desperdician y se mal utilizan. Hay un problema de calidad. Ese problema es básicamente de las escuelas policiales. Han habido 27 escuelas policiales, hoy día hay 19. La policía tiene un plan ya para eliminar 9 y quedarse con 10. Esas escuelas no tienen instructores, no tienen infraestructura, son un desastre. Entra cualquiera y por eso tenemos esos problemas de delincuencia en la policía. No hay filtros adecuados. Además, hay que tener en cuenta que la policía tiene una propensión natural a la corrupción. Si bajaran los ángeles y arcángeles del cielo y se convirtieran en policía sería un desastre porque no conocen el mal. La policía está en contacto directo con la delincuencia. Por eso hay propensión a la delincuencia y por eso hay que tener una política firme anticorrupción. Yo creé una oficina de asuntos internos en el Ministerio del Interior a propuesta de una comisión del FBI. Desgraciadamente se usa solamente para dar trabajo a los amigos de los ministros o de los funcionarios. Pero hay que tener una política anticorrupción. Y hay que desarrollar una estrategia que combine, como se hizo en la vía expresa en el mes de mayo, la investigación con la acción. Hay muy buenos investigadores y hay unidades de combate urbano como la SWAT que son excelentes. Hoy día he estado en la mañana en el 37 aniversario de la SWAT. Son muy buenos en combate urbano. Investigadores que ubican a los delincuentes y la SWAT que entra y golpea. Estamos ante una delincuencia muy violenta y necesitamos eso. Pero hay un problema. Se denunció un supuesto escuadrón de la muerte.
Hay más de 60 policías, sobre todo SWATs, investigados, procesados y sancionados. Cuando la mafia caviar se apoderó del Ministerio del Interior, hicieron esa barbaridad, en complicidad con fiscales corruptos y prevaricadores. Algunos policías le dieron 35 años de prisión. Recientemente se ha anulado ese juicio, el caso Piura, donde habían dado 35 años de prisión a varios policías. Todo era una farsa, pero ha golpeado a la SWAT y ha golpeado a la policía. Si son perseguidos por el Poder Judicial por dispararle a los delincuentes y abatirlos, entonces, ¿qué esperamos de ellos? ¿Quién los protege? Es importante que esto cambie, pero esa estrategia, investigadores que ubican a los delincuentes y unidades de combate urbano como la SWAT que golpean, son indispensables. Sistema penitenciario, 140% de sobrepoblación en las cárceles. Una cárcel sobrepoblada, el Callao es para 500, tiene 3.500, es inmanejable, el mejor alcaide que le pongan. El INPE tiene 11.000 trabajadores, 11.000 agentes penitenciarios, requiere 33.000. ¿Saben cuánto gana un CAS del INPE? 1.800 soles. Un trabajador estable entre 2.500 y 3.500. ¿Qué quieren? ¿Hay corrupción? Sí, pues. Entonces, hay que construir cárceles, tener más trabajadores del INPE. Este año todavía no ha salido ninguna promoción de la escuela del INPE y hubo varios años donde no hubo nada, cero egresados de la escuela del INPE. Necesitamos construir cárceles y tener mejores trabajadores, mejor pagados y más agentes penitenciarios del INPE. Pero, entre tanto, ¿qué? Esa foto es la de el sheriff Arpaio, en Arizona. Necesitamos prisiones provisionales. El próximo gobierno tiene que emprender un trabajo duro y fuerte. Estado de excepción y redadas masivas. Con esto de estado de emergencia, está muy bien, no vamos a resolver muchas cosas. Si queremos derrotar realmente la delincuencia, tenemos que entrar a golpear inmediatamente. Apenas se instale el nuevo gobierno. Se pueden hacer prisiones provisionales para albergar a cientos de delincuentes, a miles de delincuentes que deben ser capturados bajo un estado de excepción. Mientras se construyen cárceles, rápidamente, Bukele lo demostró, se pueden construir cárceles, hizo una cárcel muy grande en 10 meses. Bueno, acá podemos hacerlo en un año y medio, no lo sé. Pero entre tanto, tenemos que golpear y detener masivamente a los delincuentes. Si no, esto no se va a resolver. ¿Qué necesitamos para eso? Liderazgo. Mucho se ha discutido cuando se hablaba de lo que había hecho el presidente Bukele en El Salvador, de si el control territorial, de si tal medida o tal otra. No nos fijemos en los detalles. Liderazgo. Liderazgo para enfrentar con decisión y firmeza a la delincuencia. Liderazgo para no tener en cuenta cuando venga la Comisión Interamericana Defensora de Derechos de Delincuentes y de Terroristas a tratar de frenar lo que se hace en un país, al tacho de basura con sus informes y sus resoluciones. Ese es el liderazgo que necesitamos. Con eso, un país pequeño y pobre como El Salvador pudo hacer ese gigantesco esfuerzo y pacificar el país. ¿Acaso no lo podemos hacer nosotros? No se derrotó al terrorismo en los años 90, pero digo, si vamos a pretender en una situación no idéntica, por supuesto, pero en cierto sentido parecida, por el desborde de la violencia, por el desborde de la inseguridad. Hoy día hemos tenido nuevamente un paro de transportistas. Si vamos a pretender que con medios normales, con los medios habituales, vamos a poder derrotar a esa delincuencia tan violenta y tan extendida y tan impune, no. No vamos a poder si es que seguimos ese mismo camino que ya se ha ensayado este año, el anterior y el anterior y el anterior.
Está demostrado que así no se puede. Hay que tomar soluciones radicales. Eso es posible en el Perú. Yo espero que el próximo gobierno tenga el liderazgo suficiente para emprender con energía, firmeza y decisión la lucha contra la delincuencia, sin arredrarse, sin atemorizarse frente a las críticas que pueden venir de dentro del país o de fuera del país. Y estoy convencido de que si tenemos ese liderazgo, los vamos a derrotar nuevamente como derrotamos antes al terrorismo. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Agradezco primero a la organización por haberme permitido estar con ustedes el día de hoy. Es realmente demandante estar de frente a tantas personas con tanto IQ y poder darles una exposición. Cuando recibí el encargo dije, muy bien, no hay ningún problema. Pero después dije, ¿en qué lío me he metido? Porque si metemos el IQ de todas las personas que están acá en esta sala, en una curva estadística del Perú, ustedes están way off, 2 desviaciones de estándar a la derecha. Y como son más inteligentes que yo, van a poder entender lo que les voy a tratar de decir. Me voy a apoyar un poco en mi exposición en un video muy corto. Como dicen los chicos, voy a tirar unos factos de por qué estamos en donde estamos en este momento, complementando lo que ha dicho el presidente del Congreso. Usted es el papá de la libertad. Soy la mamá de todo el Perú. Usted es el papá de la libertad. Soy la mamá de todo el Perú. Se han analizado varias propuestas y justamente una de ellas es esta incorporación de la Policía de Orden y Seguridad. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? ¿Qué va a permitir esto? Que el Perú pueda hacer ejercicio y uso de la interdicción aérea, no letal. Lo que ha pasado en Ecuador, le puedo decir al país, a la población entera, que queda en Ecuador. Nosotros, paulatinamente como gobierno, hemos estado dando estados de emergencia porque se incendiaba el país. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Bueno, la voy a saludar, Le dijo tu mamá. Con la botella de licor y se la abre en la cabeza. Una botella, claro. Eso ahí es lo que le yo tiene veo, 14 puntos. Es la suerte de Magallanes. ¿Qué estamos viendo? Explíquenos, por favor, doctor. ¿Qué cosa he querido graficar acá en este video, más allá de la profunda desconexión que tiene o que ha tenido el gobierno que acabamos de una u otra manera pasar? No me he querido ir más atrás porque si no tendría que investigar sobre si el pollo está vivo o está muerto todavía, pero esa no es la idea, ¿no es cierto? Porque esto es lo que está sucediendo. Cuando uno tiene un problema y no entiende el problema, cualquier solución que podamos implementar sobre ese problema, lo único que va a hacer es empeorar el problema. Y va a ser peor aún si decimos que no tenemos un problema. Habiendo tenido un ministro del Interior que decía que lo que pasa en Ecuador no va a pasar al Perú, mire lo que está sucediendo en el Perú en este momento. Lo que pasa en Venezuela no va a extrapolarse fuera de Venezuela, no va a llegar al Perú, mire lo que estamos viviendo en este momento. O una presidenta de la República que le tira caramelos a la gente. O un ministro del Interior que le da vasos volados y después los reciben con piedras. No estamos entendiendo el problema. Y otro primer ministro que dijo interdicción aérea no letal para combatir el narcotráfico. Estoy tratando de entender en un profundo ejercicio de abstracción qué quiso decir, porque no lo entiendo hasta el día de hoy. Quería convertir a la Fuerza Aérea del Perú con sus aviones de combate y sus pilotos de combate en el serenazgo del aire.
Mandamos a los aviones al aire y le decimos a los narcotraficantes, oye, baja, por favor, porque tienes que estacionarte en la esquina. Desconexión con el problema, no lo estamos entendiendo. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú y seguimos reverberando y creemos que la solución va por la militarización o la policialización de la solución del problema. Equivocados estamos. Este no es un problema que solamente lo van a solucionar los cachacos y los tombos, como nos dicen despectivamente. Y creemos que va a venir el soldado y a arreglar el problema de todo el Perú. Que pongan estado de emergencia, que saquen los tanques a la calle y que agarren a balazo a todo el mundo. Listo, solucionamos el problema, listo, chao. O otro ministro del Interior que dijo, vamos a hacer la policía de orden y seguridad. Y la vamos a nutrir con gente que venga de la calle y con 6 meses de curso los mandamos a la calle, los pintamos de verde, le ponemos una pistola, solucionado el problema de seguridad. No estamos entendiendo el problema y ponemos un estado de emergencia. Otro facto más. Es el último decreto de estado de emergencia, que se basa en la actuación de la Fuerza Armada en ayudar a la Policía Nacional. Pero para que la Fuerza Armada salga a ayudar a la Policía Nacional, lo primero que tiene que suceder es que la Policía Nacional diga, yo he sido sobrepasada en mi capacidad, por eso que necesito que venga la Fuerza Armada a ayudarme, porque no tengo capacidad de hacerlo. Error. Es un error, porque ya estás aceptando de arranque que estás en desventaja frente a tu adversario. Y, más aún, decimos, la Fuerza Armada apoyará a la Policía Nacional bajo lo que establece el decreto legislativo 1095. Y la Policía Nacional tiene otro decreto legislativo que es el 1186. Son dos marcos legales totalmente diferentes. La Fuerza Armada tiene un marco legal que alumbra su actuación en conflictos armados. Y lo que vivimos en el Perú no es un conflicto armado. Y la Fuerza Armada está apoyando a la policía porque la policía ha sido sobrepasada en su capacidad. Están haciendo lo mismo y no tienen las mismas capacidades. Porque este decreto legislativo 1186, que fue modificado por una ley, le dice a la Policía Nacional, por ejemplo, tú tienes la capacidad de abatir un delincuente y estás alumbrado por la ley gracias al apoyo del congresista Rospigliosi. Pero se olvidaron de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada dice, a ti te alumbra otro decreto decreto legislativo que no tiene nada que ver con el orden interno, que habla del derecho de la guerra. Y entre una de las cosas, tiene que determinar un grupo hostil para poder atacarlo, cosa que nadie hasta el día de hoy ha determinado, muy agaciosamente. Y entonces le decimos a la Fuerza Armada, usted tiene, y acá está, facto, y usted tiene que entrar con proporcionalidad. Y está reflejado en el decreto supremo, refrendado por el señor presidente que se ha ido, pero acá está el primer ministro, creo, que puede hacerle leer el decreto supremo. Y eso es un error, porque no puede haber proporcionalidad. La proporcionalidad lo único que hace es alimentar el enfrentamiento. Yo tengo un cuchillo, tú tienes un cuchillo, yo tengo 100, tú tienes 100, ¿cómo pusieron tantos policías? Entonces eso lo único que genera es, ellos son 100, nosotros también, enfrentémonos. Y la Fuerza Armada no puede ir en modo disuasivo, como mucha gente piensa. Y entonces lo ponemos con un fusil de guerra AK-47 o FAL o, ¿sabe Dios? Munición 7.62 de guerra parado en Alcomar. Cuando la Presidenta de la República estaba tomándose fotos con Biden en una escalera que la jalaba por atrás y decía que estaba en una reunión de Estado. Eso es lo que está viviendo el Perú. Y no lo cambiamos. Y no entendemos que cuando uno saca a la Fuerza Armada es porque la policía ha sido sobrepasada en su capacidad. Pregunto yo, ¿qué va a pasar cuando sobrepasen a la Fuerza Armada? Respuesta, perdemos el Perú. Esa es la respuesta. Porque después de eso no hay más. Entonces no podemos estar sacando a la Fuerza Armada un día sí y el otro también. Y no podemos estar sacándola a hacer lo mismo con dos decretos leyes diferentes que no los alumbran. Por eso es que después de 40 años
Seguimos enjuiciados a los que hemos luchado por defender este país. Y traigo a colación al almirante Gianpietri, hermano de mi madre, que murió enjuiciado por este país. Entonces no podemos tener este concepto de que la Fuerza Armada sale en una concepción disuasiva con un tanque o con un fusil de guerra frente al Arcomar. Estamos en un error. Acá el Congreso de la República tiene un trabajo arduo que tiene que hacer. Y yo me saludo de estar al costado del presidente del Congreso que me está escuchando y lo veo tomando notas muy aplicado. Me parece muy bien, porque ese es un problema que tenemos que solucionar. Porque el estado de emergencia no es la solución del problema y el toque de queda tampoco. ¿Y qué cosa tienen que hacer los empresarios acá? Bueno, también hay que meter la mano en el problema. Porque si yo creo que el problema me lo va a resolver otro, entonces estamos en un error. Porque muchos creen que gastar, entre comillas, en seguridad, pero en seguridad nacional, no en la seguridad de su empresa, es botar la plata. Y no es así, es invertir en la seguridad del Estado, apoyar al Estado en lo que quiere hacer, apoyar al Perú. Yo no sé si ustedes acá ven a ver varias madres de familia, veo un montón de señoras que tienen hijos. Póngase, y acá termino, en este ejercicio no muy profundo. Imagínense que sus hijos estén en la Fuerza Armada y se vayan a luchar por el Perú. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto morir un hombre al costado suyo defendiendo al país? Yo sí. Y más allá de eso, no solamente he tenido que ver esto, sino he tenido que enterrarlo y he tenido que llevárselo a su madre antes del entierro y decirle, mira, acá está tu hijo. Y esa madre no entiende qué cosa está pasando, no entiende por qué murió y dice, ¿por qué él? Porque yo era el jefe y tenía que ir y me tenía que poner adelante. Y no podía decir, yo mando pero no comando, como lo dijo la Presidenta de la República, siendo la jefa suprema de la Fuerza Armada, rompiendo la columna vertebral de la Policía Nacional, rompiendo la columna vertebral de la Fuerza Armada, que es el liderazgo, la disciplina. Porque el liderazgo no se ejerce por decreto. El liderazgo se ejerce con el ejemplo. Y uno tiene que ir al frente de su gente. De lo contrario, está equivocado. Gracias, señores. Buenas tardes. Trataré de dar propuestas estructuradas y estructurales técnicas de acción política necesarias al sistema de seguridad ciudadana, olla sin duda de seguridad nacional y principal preocupación del país. Es lo que me toca. En la ausencia de políticas claras e instituciones enfrentadas, se vive un ambiente hostil, muy hostil, y el crimen organizado ha avanzado sin freno e involucra también ya a una gran población reivindicativa, informal en sectores como minería y siembra de coca, que se activa en violencia ante la corrupción y servicios que no recibe, o malas decisiones. Se requiere mano firme, inteligencia y la dura para el crimen organizado, que lo que teme es la identificación de sus líderes y aliados y el internamiento en cadena perpetua, efectiva, sin beneficios y en regímenes muy severos, lo cual sí es realmente disuasivo. Un escenario de economías ilegales cercano a los 20.000 millones de dólares, 7% del PBI y en alza. En cambio, los presupuestos del sector interior y de defensa unidos ascienden a 6.000 millones de dólares. Solo el 33% de lo que maneja el crimen organizado. Penetra instituciones, autoridades y sectores de nuestra policía y de no ser tratado con estrategia integral, podría expandirse, incluyendo a nuestro sistema electoral. Y son 4 los ejes principales y solo recién con ello las estrategias que tanto se escuchan como emergencias, control de celulares y tantas propuestas más.
El primer eje es quién debe conducir el cambio, que debe ser normativo y ejecutivo. Desde el año 2003, en que se dio la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, trató de integrar demasiadas instituciones del Estado y de la sociedad civil para crear normas. En la práctica no funcionó. Y no por continuidad, sino por ser una torre de Babel, de opiniones contrapuestas. Se requiere reformularlo en círculos de conducción eficaz y acompañamiento. El primer órgano central o Estado Mayor, no delegable, solo con los más altos niveles pertinentes del Poder Ejecutivo, así como los propios castrense, policial, penitenciario y de inteligencia. Un segundo círculo, a convocarse solo a requerimiento del primero para vincular las decisiones, conformado por el presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación y ministro de Economía y Finanzas. En un tercer círculo, convocado también solo según se requiera en una coyuntura, por instituciones sectoriales, por ejemplo el INDECI, gobiernos locales y miembros gremiales de la sociedad civil. Así, con decisión política y decisiones ejecutivas vinculantes hacia el mismo objetivo, se podrán reformular recién con plena legitimidad acciones firmes a lo largo de toda la cadena de seguridad en la República. El segundo eje estructural es la Policía Nacional. El Perú, a diferencia de la mayoría de países, cuenta con una sola policía. La institución ha prestado al país invalorables servicios y debe mantenerse fuerte y sólida, pero adecuarse a nuevas realidades. No solo adolece de falta de recursos, sino además de depuración y una clara especialización a iniciarse desde las academias policiales, que deben ser de calidad y no de cantidad. El segundo, existe además un grave problema de gestión, al contar con demasiadas unidades no operativas ajenas a la función policial, tales como tránsito, lo cual es una función municipal, previa semaforización adaptativa y también cambios en el sistema laboral 24x24, donde un policía labora un día y el otro no, entre otros. Por ello, en un día cualquiera se cuenta tan solo con 1/3 de agentes operativos para toda la República. La estructura policial debe ser en solo 2 líneas de carrera: seguridad y orden interno e investigación criminal. Y dentro de ellas las grandes unidades especializadas. La ley de la Policía Nacional permite crear grandes unidades policiales mediante decreto supremo sin nuevas leyes. Urge una gran unidad de policía en fronteras, hoy totalmente abandonadas, y otra de policía comunitaria. No instituciones policiales separadas, sino todas como verdaderas grandes unidades de función específica y recursos propios, que aseguren su equipamiento tan descuidado. La unidad de policía comunitaria refuerza las comisarías y se requiere urgente para atender mejor a las comunidades, barrios, MIPES y reforzar el serenazgo, que cuenta con 37.000 efectivos, pero sin marco legal de autoridad, donde ya existe un arbitrio que pagamos todos en las municipalidades. Una combinación mejor balanceada que lo ordena, que acerca a este policía especializado a un servicio directo a la población. Además de las correcciones de gestión, se requiere a la brevedad 30.000 nuevos agentes en el estándar de eficiencia para nuestro vasto territorio. Y no con muchachos, como una vez se dijo, sin estudios ni trabajo, sino de personal idóneo. Ello se logra, además de postulantes con vocación, incorporando personal licenciado joven y jubilados de las Fuerzas Armadas, previa instrucción y también de la Policía Nacional, que en su larga experiencia ayudarán a instruir a los nuevos agentes. Todos en edad, estado físico adecuado, hoja de vida impecable y con el visto bueno individualizado de sus instituciones de origen. Asimismo, mayor severidad en el combate al crimen organizado y la extorsión, donde debe incluirse el elemento más importante para lograrlo, el tipificarlo como aquel que controla cadenas completas de valor de mercados ilícitos, mediante violencia y extorsión y capta autoridades a todo nivel. A ellos y a los criminales más violentos, retiro perpetuo en cárceles muy severas. El tercer eje es la reforma real del sistema penitenciario. Existen 104.000 presos, pero capacidad para 45.000. Es decir, hacinamiento promedio de 130% y penales con entre 400 y 500%. De estos, un 40% no tienen sentencia. Un abuso de la prisión preventiva por colapso del sistema de justicia. Es inaceptable. Se requiere por ello reestructurar el sistema de administración de justicia y también la gestión penitenciaria. Muchos que no deben estar en prisión lo están y muchos que sí deben estarlo tienen impunidad,
por fiscales y jueces prevaricadores que a su vez requieren sanción efectiva o son a su vez extorsionados. Finalmente, no hay espacio para ponerlos a buen recaudo. La solución no es una sola, es un paquete de medidas. Primero, 3 megapenales de alta seguridad para 10.000 internos cada uno, apartados de las ciudades. Empezarlos ya, porque requieren de 1.5 a 2 años para hacerse. Las visitas solo por locutorio, sin contacto físico, y se debe fomentar también para ello el sistema de obras por impuestos. Segundo, siendo el problema hoy y no en 2 años, pabellones nuevos de máxima seguridad en prisiones existentes, con suficiente área, como Chayapalca, entre Tacna y Puno, Aucayama, en Huaral y otros. Se hacen en 6 meses y cuestan la mitad que un penal nuevo. Tercero, desasignar con aquellos no violentos ni peligrosos grilletes electrónicos. Al segundo año, y quien viola su geolocalización de residencia o de trabajo, regresa a la prisión más un agravante. Cuarto, cumplir el propósito penitenciario para internos recuperables de acuerdo al artículo 139 de la Constitución. Nunca cumplido. El sistema debe ser sancionador, pero a la vez procurar la rehabilitación, donde ello sea posible, y además su autosostenimiento. Ello es posible mediante asociaciones público-privadas, que no son privatización pura. El sistema es a costo cero para el Estado, mediante inversión privada que los construye para internos de condenas cortas y medianas y a la vez los tecnifica. Recibe el rendimiento de recursos forestales, agroindustria, agropecuarios, pesca en acuicultura, confecciones, entre otros, y mano de obra que se convierte en altamente tecnificada. El interno mejora sus ingresos, lo cual, junto a condenas cortas, disuade en la evasión, que significaría una extensión de condena, y al salir al medio libre, una profesión técnica, y el poder establecerse y asociarse, inclusive con su familia, junto al emprendimiento, incrementando la fuerza laboral. Ello resuelve lo difícil que es en muchas ocasiones obtener trabajo a un expresidiario, lo que crea un círculo vicioso de retorno a los penales. Luego de un periodo de incentivo, estas cárceles no solo no le cuestan nada al Estado, sino que contribuyen impuesto a la renta. El espacio sobra para ello. Solo como ejemplo, el INPE cuenta en Ucayali con 28.000 hectáreas, en el CEPA, y así en la costa, en la sierra y en la puna. Como medida de emergencia por la situación desbordada, es necesario ampliar el tiempo de flagrancia por delitos graves y reclusión temporal en instalaciones en desuso de las Fuerzas Armadas y similares, que se puede realizar en 3 meses, y de allí su traslado a las definitivas, tal como esbozado en el plan. Es de especial importancia para criminales extranjeros, en especial de Venezuela, cuya extradición es solo posible a su país y se conoce que Maduro no lo permite. Disuasión eficaz a quienes piensan en nuestro país como destino criminal. Otras reformas son urgentes. El fin del pernicioso sistema Reinfo, pantalla que sostiene crimen organizado y en cambio una auténtica ley MAPE que se posterga por intereses y podría formalizar y dar acceso a la seguridad social a 1 millón de personas, la protección del medio ambiente y su incorporación final a la base tributaria. Asimismo, reestructurar la Fiscalía, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia para ser despolitizadas y funcionales a su finalidad constitucional, y terminar con aquellos magistrados provisionales que dependen muchas veces de la ideología e intereses de quienes los ratifican. Por último, no se puede soslayar sanciones penales efectivas a jueces que cometen prevaricato y no condenan a criminales o desprotegen a las fuerzas del orden. Acciones para en una nueva estructura de combate a la criminalidad firme, integral y vinculante al más alto nivel para asegurar al país hacia su desarrollo en paz en su primer año de ejecución. Finalmente, a la sociedad civil y al empresariado, participar y comprometerse activamente para apoyar elecciones democráticas con información fidedigna al más alto nivel para asegurar el país participar y comprometerse activamente para apoyar elecciones democráticas con información fidedigna y bien difundida en la población, tarea ineludible y de responsabilidad de todos, sin temor y sin indiferencia. A las actuales autoridades y a las próximas a instalarse en pocos meses, alineen voluntades hacia un mismo objetivo, innoven,
diseñen y realicen cambios consistentes. Muchas gracias. Entramos al debate. Sí, usted. Bueno, ahora entramos a un intercambio de opiniones. Creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los problemas más serios es la crisis que tiene el sistema judicial, que es el que finalmente procesa y sanciona a los delincuentes. Hemos visto estas cosas atroces que han ocurrido en la Fiscalía, por ejemplo, de las peleas, etcétera, y lo que sucede todos los días de fiscales que liberan delincuentes. ¿Cuáles son las alternativas específicas que creen ustedes pueden resolver este problema sin el cual no vamos a derrotar a la delincuencia? Pancho. Yo creo, señor congresista, que más allá de entender el problema, tenemos que tener claro de que esta solución tiene tres planos. Un plano es el plano estratégico, y esto va desde la decisión política, que yo creo que el gobierno en esta ocasión sí la tiene, pero lo más importante acá es la articulación del sistema per se, como sistema. Por eso es que insisto yo en que la solución solamente coercitiva del Estado, apoyado en el vector militar y policial, es un error. Tenemos que hacer que el sistema funcione como tal, comenzando desde el Serenazgo y terminando en el INPE, pasando por la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una misión que tiene que encabezar el presidente de la República y no otro. Menos mal que en estos tiempos ya no tenemos a un presidente enfrentado con el Poder Judicial y el Poder Judicial con la Fiscalía y la Fiscalía con la Policía, porque eso ha sido superado. O sea que podemos ir en ese camino. Y el presidente de la República, si bien es cierto, tiene que supervisar acciones operativas, no se puede enfrascar mucho en el día a día, en la parte táctica operativa, control del personal, viendo los DNIs, yendo a las comisarías. Eso está bien, pero eso es una supervisión de la acción planeada. Primero tenemos que planear qué vamos a hacer para después ir a supervisar y no al revés. A nivel operativo, rápidamente, a nivel operativo, tenemos que armonizar estos dos decretos supremos para que puedan funcionar la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Si están haciendo lo mismo, no pueden tener marcos diferentes. Y el último, en el nivel táctico, la Policía Nacional tiene que tener una acción más activa, táctica. La Policía Nacional no puede pararse a recibir piedras, palos, bombas molotov, que alguien dice que no son armas, parados ahí 7 horas seguidas sin hacer nada. Tiene que haber acción táctica y eso es lo que está faltando. Juan. No, yo definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice Pancho, Fernando. Creo también que la Constitución es muy clara y le establece en sus leyes orgánicas funciones y responsabilidades muy precisas a los poderes públicos, incluyendo al Ministerio Público. Entonces, lo que ha sucedido en el país es que desde hace muchos años atrás se han politizado estas instituciones. Hay guerras internas entre ellas y hay guerras internas entre los propios poderes del Estado. No trabajan hacia un mismo objetivo, no empujan el carro hacia la misma dirección, se pelean entre ellos. Los magistrados en el Poder Judicial, hay una gran cantidad de magistrados que son provisionales o supernumerarios. Entonces, para ser ratificados se mueren de miedo de acabar con sus carreras por no alinearse con una ideología o no alinearse con un interés. Entonces yo creo finalmente que se requiere una reestructuración completa de estos poderes para depurarlos, limpiarlos y definitivamente que se ajusten a su rol constitucional. Es muy claro, el derrotero está marcado, efectivamente hay jueces prevaricadores que no protegen a las fuerzas del orden, a donde el tema de la proporcionalidad es un desastre, y finalmente lo que tienen que pensar es en definir su rol dentro del sistema de administración de justicia, si van a ser actores pasivos o sujetos a intereses de ideologías, o si van a cumplir valientemente su rol de defensa de la patria. Eso es todo. Quisiera añadir a eso que algo vinculado al panel anterior donde estaban Cayetana y Diego.
la ideología woke o caviar. Hoy día tenemos elecciones en Nueva York, donde hay un candidato socialista, comunista, musulmán, Mandani, y ahí ellos tienen una política clara respecto a la policía a la que odian, reducirle el presupuesto. Lo dicen públicamente, Mandani lo ha dicho muchas veces, le reducen el presupuesto y le reducen el número de efectivos. Acá, por supuesto, no pueden hacer eso, pero acá la ideología woke caviar consiste en otra cosa, no reducirle el presupuesto, sino quitarle competencias a la policía y trasladarlas a la Fiscalía, que es un organismo que controlan o han controlado hasta hace poco. Y es lo que hicieron. Le han quitado, por ejemplo, le quitaron la investigación preliminar. Ya dimos una ley en el Congreso para devolverla a la policía, pero lamentablemente no ha terminado esa pelea. Hemos visto que esa fiscal le rompe los papeles en la cara, el atestado policial al policía, porque no acata la ley. Hoy día las cosas han mejorado un poco a nivel de la Fiscalía cuando ha salido esta señora y está el fiscal Aladino, pero en la Fiscalía sigue ese problema y siguen esos enfrentamientos. Yo sostendría, y lo firmo acá con sangre, que la destrucción de la institucionalidad en el Perú ha sido acentuada sobre todo con los últimos gobiernos. Hemos destruido el Estado desde adentro y eso es lo que ha sucedido. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están exentas de esto. Cuando vino esta cultura woke, caviar, y derogó, por ejemplo, el Código de Justicia Militar, implantó la nueva ley, que es la Ley de Régimen Disciplinario, con un sesgo garantista, equiparándola a la ley o a la justicia civil, cuando la justicia militar tiene una orientación completamente diferente, porque la justicia militar trabaja sobre la disciplina de una institución, que es la que están quebrando. Usted sanciona a una persona, esa persona viene con un abogado dentro de la vida militar. Eso no puede seguir, congresista, eso tiene que cambiar. La ley de régimen disciplinario está haciendo un profundo daño a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional de Perú. Por ahí tenemos que comenzar también. Juan. Bueno, yo pienso que además de lo que se ha dicho, hay dos responsabilidades, ¿no? La primera yo creo que ha sido de todos nosotros en parte, porque hemos dejado durante muchos años que estas cosas ocurran y las hemos visto de costado y con un poco de indiferencia. No hemos cumplido quizás nuestro rol de pasar una correcta narrativa al pueblo peruano. Eso es número uno. Y número dos, yo veo una captura, y lo digo con nombre propio. El señor Martín Vizcarra comenzó a tomar captura de la Junta Nacional de Justicia y en base a ello comenzó a hacer esta presión hacia los jueces y fiscales que han devenido en este sistema del Ministerio Público, que está efectivamente en la tendencia que tú dices, relativamente capturado y se trata de limpiar. Las cosas con nombre propio, es culpa de todos nosotros por no haber intervenido cuando hemos debido hacerlo y hemos podido hacerlo, y ahora lo que nos toca es intervenir directamente con toda eficacia y con todo lo que podamos hacer para tener elecciones libres, bien difundidas, información correcta. Eso es lo que pienso. Tenemos también un problema de gestión, no solamente es escasez de recursos, es un problema de cómo se gestionan los recursos. Por ejemplo, para mencionar un caso en la policía, la escuela de oficiales de la policía fue derruida por inhabitable hace 9 años. Todavía no se ha construido una nueva escuela. Los estudiantes de la escuela de oficiales han sido trasladados a la escuela de suboficiales de Puente Piedra. Entonces están arrumados unos y otros. 9 años. Recién dicen que para el próximo año va a estar la nueva escuela. Bueno, ese no es un problema de dinero. Ha habido dinero. Es un problema de gestión, de cómo se utiliza el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema en las instituciones? Que está en todas las instituciones, en la Fuerza Armada, en la Policía, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el INPE, en todas las instituciones que se ocupan de la seguridad. Yo concurro con esa apreciación y sostengo una vez más que la destrucción del Estado ha sido impulsada desde adentro, colocando servidores públicos que, por ejemplo, para ser ministro de Transportes, porque tengo brevete, yo ya puedo ser ministro de Transportes y eso es todo lo que tengo que tener y listo, y chau, ¿no? Y tenemos alcaldes y tenemos gobernadores que nunca en su vida han ejecutado presupuesto público, no sabe qué cosa es un PIA, qué cosa es un PIN, qué cosa es un devengado, etcétera.
Y el día que suben y se sientan, sacan el dedo por la ventana y dicen, ¿por dónde viene el viento? Por ahí saco la cometa. Entonces estamos mal como sistema. La institucionalidad del Perú se tiene que recomponer en un Perú que ni siquiera tiene carrera pública, porque existen muy pocas entidades del Estado que tienen institucionalidad. El BCR, por ejemplo, que acá está su presidente, Relaciones Exteriores, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, de una u otra forma. Pero de ahí para los otros, ¿qué? Cuando viene un ministro, viene con su viceministro y con su OGA y etcétera, y etcétera, etcétera. Y el funcionario público se ve frustrado porque no puede llegar a ser por lo menos viceministro de su sector, que es la parte técnica. Entonces nosotros estamos destruyendo el sistema desde adentro y no nos damos cuenta y persistimos en el error. Y eso es lo que nos lleva a este tipo de cosas, porque viene el FAC y viene el empleado de confianza y viene el amigo, y etcétera, etcétera, y el sistema al final se contamina y no tienen ni siquiera la capacidad de ejecutar el presupuesto público y terminan haciendo para poder lapidar el presupuesto el Parque del Sombrero, el Parque del Juane o el Parque de las Estatuas de los Incas, que está sucediendo en este momento en el Cusco. Y eso es lo que sucede en el Perú. No hay institucionalidad. Gestión, Juan. Bueno, yo soy un firme creyente y defensor de la Constitución. Las respuestas las encuentro ahí porque es la expresión más formal, más directa de la expresión del pueblo a través de sus representantes. Creo en la Constitución y creo firmemente que para los pocos meses que nos faltan por un gobierno que tendrá 5 años más, es la oportunidad que tenemos de despegar en todo sentido económico, en seguridad ciudadana, en todo lo demás, hacia el 2031. Y si no lo hacemos, yo creo que esta probablemente sea nuestra última oportunidad. El 2031, no quiero ser pesimista, pero creo que ante lo que este gobierno está demostrando que es liderazgo, tenemos que involucrarnos todos en tratar de apoyar todo lo bueno, enfocar lo que sea malo para tratar de corregirlo, pero no destruirlo. Y si este gobierno está tomando un liderazgo, sea en seguridad ciudadana o en las cosas que decía el señor Gerí, creo que nuestro deber es apoyarlo, apoyar para tener elecciones democráticas, libres y que definitivamente se nos presenta una oportunidad más por 5 años, pero ya estamos al borde de perder las oportunidades. Esta es y requiere que nos involucremos todos los presentes, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. La vida nos ha dado la capacidad para hacerlo y sería una indiferencia y un egoísmo el no hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Muy brevemente, porque tenemos muy pocos minutos. Tú has hablado, Pancho, de la función de las Fuerzas Armadas. Precisemos, ¿qué cosa pueden y deben hacer las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? Muy brevemente, puntos. Bueno. Yo primero tengo que decirle que la Fuerza Armada y la Policía Nacional harán siempre lo que tienen que hacer en defensa del Perú y de la Constitución y no del gobierno de turno. Por ahí debemos de comenzar. Por ahí debemos de comenzar. Y segundo, nosotros tenemos que apoyar efectivamente a la Policía Nacional con el uso de todas las herramientas que tiene el Estado, porque el leviatán del Estado no puede ser disminuido con un grupo de desadaptados. Esto tiene que ser en forma eficiente, con un comando unificado, con ejecución descentralizada y tomando liderazgo de las acciones. Y después asumir la responsabilidad que esto corresponda dentro del marco legal, porque no nos podemos salir del marco legal. Entonces, no pretendamos que la Fuerza Armada va a solucionar el problema solo. La participación de la policía, si nosotros ganamos el terrorismo, Perú fue por la participación de la ciudadanía. Y acá tenemos que ponernos todos en la misma frecuencia. Juan. Bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen roles muy específicos en los artículos 165 y 166 de la Constitución. Sus deberes son no deliberantes y al mismo tiempo el presidente de la República y el poder político tienen la obligación de apoyarlos para que puedan cumplir su función constitucional. Tiene que haber un liderazgo, tiene que haber círculos de comando, no se puede mirar de costado y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como lo están desde hace más de 100 años, estarán siempre dispuestas a defender a la patria, pero necesitan el apoyo del poder político y en salvaguarda de sus funciones constitucionales. Yo creo sinceramente mucho en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Creo que siempre han puesto el pecho donde ha habido necesidad de ponerlo, creo que lo seguirán haciendo y necesitan del apoyo del gobierno para cumplir todos sus roles constitucionales.
Desde el punto de vista legislativo, solamente para señalar, se dice que el Congreso da leyes pro crimen. El policía Magallanes fue preso prevaricadoramente por 7 días, pero está libre hoy día, porque hay una ley del Congreso que dice que los policías que hacen uso de sus armas de manera reglamentaria no pueden ser detenidos ni preliminarmente ni como dicen los fiscales, para ser procesados 18 meses o 36 meses en prisión. Gracias a esa ley del Congreso no fue detenido y seguimos dando ese tipo de leyes porque constantemente los fiscales están detrás de la policía y de las Fuerzas Armadas tratándolos como delincuentes y a los delincuentes tratándolos como mansas palomas. Ese es uno de los problemas que tenemos que liquidar en el Perú. Yo quisiera cerrar con un pensamiento que por favor quisiera que internalicen. La paz que vive en el Perú en este momento y que está siendo amenazada descansa sobre el sacrificio y la vida de soldados, militares y policías que dieron lo más preciado que puede tener un hombre, que es su vida, que eso es lo que nosotros hacemos cuando el Perú está en peligro. Tenemos que honrar ese sacrificio. Gracias. Listo. Conclusiones. Creo que está más o menos claro que tenemos muchas coincidencias. Quisiera señalar solamente algunas cosas importantes que no se queden en el tintero. Por ejemplo, como ha señalado Pancho, ¿van a entrar funcionarios a aprender o se requiere gente que conozca? ¿Cuántos años se demora un funcionario en aprender cómo trabaja el Estado? Ahí tenemos un problema que tú has señalado y que me parece importante. Eso vamos a verlo reflejado en las próximas elecciones. Juan ha señalado la necesidad de los círculos, de tener claramente definido quiénes son los que toman las decisiones en el primer círculo y en el segundo y en el tercero, pero eso es fundamental que esté claramente establecido porque lo que tenemos es una situación más o menos caótica en el Estado ahora como consecuencia de todos estos cambios abruptos de gobierno que hemos tenido. Pero finalmente hay que señalar que en lo que respecta a las instituciones encargadas de combatir el delito es indispensable cambiar completamente lo que hay en el sistema judicial. Algunos dicen una reforma. Yo sostengo una reforma, pero además, cuando entre el próximo gobierno, barrer completamente con toda la lacra que hay ahí. Ese es un punto que tiene que llevarse adelante. Si no, no va a haber cambios sustanciales. Estamos de acuerdo en reforzar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y es un problema no solamente de recursos, sino de gestión. Y finalmente, claramente, en lo que respecta al INPE, hay que construir más cárceles, pero también tomar medidas provisionales de emergencia que son indispensables en la situación que vivimos. Muchas gracias. Ya nos vamos. Agradecemos a Juan Villarán, a Francisco Calixto Gianpetri y a Fernando Rospigliosi por su participación y les pedimos